Muchísimas y grandísimas bendiciones, su amigo, hermano y colaborador en Cristo, el pastor Rubén Polanco, con la meditación dominical. Interesante la palabra que siempre usamos, no es solamente una muletilla, sino es que cada día aprendemos más y es más interesante estudiar la palabra, los conceptos de Dios, mucho más en este tiempo. Hoy hemos titulado el mensaje Piedra sobre Piedra. Piedra sobre piedra. Nuestro texto clave está en Marcos 13:2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, el cumplimiento profético y la tenacidad y poderosa sangre que derramaste, tus ángeles y tu provisión, tus dones, talentos y ministerios en Cristo Jesús. Piedra sobre piedra. Es interesante mirar siempre, meter la lupa espiritual de dónde sale el texto bíblico, la cual vamos a basar el mensaje. ¿Y qué nos trae para este tiempo que viva usted el mundo en el 2022, febrero? Y que usted medite traer esa palabra, hacerla viva, como cuando usted ingiere los alimentos, no son los porotos que llegan, la comida la que llega a la vena. Es que hay toda un sistema que llega a filtrar las proteínas y los alimentos y llega al conducto sanguíneo. Entonces nos da vida. Y los afrechos y las cosas la depuramos. Asimismo debe ser la palabra extraída para personalizarla en mi vida. Y una de las cosas que me llama mucho la atención del tema que nos ocupa hoy, piedra sobre piedra. ¿Cuándo salió esta frase? Y quiero que tengamos muy claro que en este texto Jesucristo, el Dios hecho carne, como verdadero hombre de Dios, enviado de Dios, un solo Dios, se había manifestado en carne el Dios y estaba ejerciendo nada menos que su ministerio profético. Entonces yo no creo que ni el diablo ni nadie puede levantar argumento en contra del ministerio profético de Dios. Tengamos ese marco de referencia. El propio Cristo habló estas palabras ejerciendo su ministerio profético. Y antes de ello había pronunciado tenazmente, abrigado, expuesto con absoluta franqueza. Había denunciado el lenguaje que lo ocupaba en contra de los judíos, la clase eclesial, cuando él ejercía su ministerio. Y le había franqueado: el hombre nacido del agua y del espíritu, llámese varón, dama, la edad que tenga, el país, el lugar que ocupe en cualquiera de los continentes, este momento en que escuche esta palabra, debe ser una persona franca, veraz, que fluye por él el testimonio de Dios, el testimonio profético, para hablar las cosas tal como lo dice la palabra. Y les había, una de las cosas que le había dicho, la infidelidad, y les había hecho ver la ruina que estaban trayendo sobre la nación. Es interesante, él comienza a lamentarse de lo que está pasando. Y aquí quiero que tengamos claro que esta palabra, es interesante mirar por qué se dio esta palabra. Esta palabra se dio porque él estaba hablando directo a Jerusalén. Él estaba profetizando sobre el momento de debilidad que había en cuanto a conocerlo a él y el desastre que existía en su nación. Esto era para el pueblo de Jerusalén,
Pero como Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su proyección profética siempre se extiende más allá de lo que los seres humanos podemos pensar. Porque usted recordará, esta palabra se cumplió en parte. Mire lo que digo en paréntesis. Vamos hablando del ministerio profético de Jesucristo. Piedra sobre piedra. El general Tito. En Mateo 23, él narra cómo Tito, el general, destruyó. Pero lo importante es que miremos, ya Tito destruyó Jerusalén. Entonces, ¿qué nos va a decir piedra sobre piedra esta mañana? Cuando Dios habla proféticamente, no habla solo de un evento, y más que su ministerio se puede decir que fue fugaz para los años que tiene el planeta y todavía subsisten. 3 años y tantos más, un poquito más. Así es que Él aprovechó al máximo al abrir su boca. Que todo creyente aprovechar al máximo abrir su boca para ejercer el ministerio profético de Jesucristo, y no como los judíos que estaban llevando la nación al traste. Yo creo que a alguien se le han prendido las neuronas y ha puesto a pensar y a analizar en su mente qué con la panorámica que miramos hoy. Piedra sobre piedra. Le mostraron los edificios, su apariencia sólida, su belleza. Y no eran los edificios de hoy en día. Yo no se lo dejo a su pensar. ¿Serán más bonitos los de hoy o serán más bonitos los de antes? Alguien diría, el material y su estructura era mejor. Otros dirían, la arquitectura de hoy es imponente. En tal ciudad, piedra sobre piedra. Cuando le hablaron de estas bellezas a Cristo, Cristo dice, mire, en realidad se ve muy bonito el tema gótico, el colonial, el de Europa, el de América, ese rancho que hacen aquellos, es una belleza esos nativos como hacen. Pero Dios como que se queda mirando, el Dios hecho carne, Jesucristo, dice, mira, no quedará piedra sobre piedra. Y procede entonces. Siempre hay gente que tiene una intimidad muy profunda con Cristo. Llegó el momento en que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, después de tal declaración, están allá en el pináculo de los Olivos, allá en el monte. Me encantan los montes, ver la vegetación, el poder de Dios, pero sobre todo, Dios en su ministerio profético usó mucho los montes personalmente y espiritualmente. Ellos le preguntan, ¿y qué señales, Señor? Tú dijiste que no quedará piedra sobre piedra, y en realidad están bonitos y muy bien enderezados, se ven fuertes. Hermanos, que el momento que usted está viviendo y vive el planeta, usted se percate de que usted esté donde Cristo está sentado en el monte, y que usted se pueda sentar a sus pies y hacerle las preguntas que le corresponda, y que sea el mismo Cristo quien le responda. Porque anteriormente todo esto vino debido a ver cómo la parte eclesial de los judíos, les repito, tenía la nación al traste. Es un sinónimo, es un símil, es igual que lo que miramos hoy en el planeta Tierra. Mire que no menciono un continente, un pueblo, un estado, una nación. En el planeta Tierra. Desastres. No solamente por el enemigo que usa, sino a veces realmente el pueblo que debe tener luz anda en tinieblas, como dijo cuando nació él. Un pueblo en tinieblas vio gran luz. Yo oro a Dios que un pueblo en tinieblas vea gran luz, porque hay verdaderamente gente que se está ocupando del ministerio profético de Jesucristo para este tiempo. Piedra sobre piedra.
Ellos le preguntan: ¿qué señales nos estás dando, Señor? Porque lo que tú dijiste es. Y de seguro que Pedro, Juan y Andrés, que eran los 4 que Marcos menciona que estaban allí en el momento de este pasaje, ellos ni se imaginaban la poderosa respuesta que les iba a dar Dios. Ellos estaban ciñendo a los edificios que le habían mostrado y lo que él había pronunciado en contra de aquellos que se decían ser eclesiales y tenían la nación en el traste. No quedará piedra sobre piedra. Pero Dios les responde. Por eso es que yo los animo. Apasionémonos, amemos el estar con Dios, el estudiar su palabra verdadera, que nadie nos engañe, que fue una de las cosas que él dijo en este pasaje. No permita que los engañen, que la palabra llegue a nuestro corazón bajo la revelación y el poder del ministerio profético de Jesucristo, y que no sea ningún hombre, que no haya ninguna intervención diabólica de pecado y argumentos que nos alejen de la palabra profética de Dios. Él comenzó, como lo habla Marcos y Mateo, a hablarle las señales, y no solo de lo que hizo Tito con Jerusalén y destruyó el templo, sino de lo que estamos mirando en estos días y todavía lo que falta en desarrollarse. El Señor aprovecha cualquier oportunidad. Por algo para Él no hay. Recuerde que se los he dicho. Ayer, pasado, presente. Para Dios solo hay un presente. Y Él aprovecha que nosotros, los hombres que verdaderamente Dios ha llamado, y que por solo su misericordia y su gracia abrigamos un testimonio para predicar esta palabra, abriguemos realmente predicarla con integridad, con veracidad. Porque fue una de las cosas que caracterizó el ministerio de Cristo y que se está volviendo a repetir hoy en día. Piedra sobre piedra. Ustedes han escuchado las noticias. ¿Quiere que le testifique de dónde nació esta inspiración en mi corazón? Y traté de cambiar el mensaje este domingo. Pero venía a mi corazón aquella frase: piedra sobre piedra, Rubén. No, Señor, pero voy a buscar este texto que me gusta mucho. Y el pensamiento y mi corazón se encerraba piedra sobre piedra. Y meditaba en las noticias que están recorriendo el mundo. Cómo la pandemia ha dejado destrozado a muchos la economía, pero cómo el propio hombre destruye majestuosos edificios y cosas que muchos quisieran tener. Porque el mundo está en crisis, pero el mismo hombre está destruyendo y no está quedando piedra sobre piedra. Y el ministerio profético de Cristo está gritando: pero ¿cuántos nos vamos a correr a consagrar y arreglar nuestra vida para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y emular la conducta de Pedro, Andrés, Juan, que se sentaban a los pies del maestro, no de un rubro, no de un falso, no de la economía, no de lo que puedas tener, porque no quedará piedra sobre piedra? A veces seguimos tantas cosas, pero yo les recuerdo: la salvación es individual. Qué interesante y qué urgente es que cada corazón que Dios le ha llamado y quiere tener su nombre en el libro de la vida, y quiere escuchar la trompeta y quiere ser parte de aquel linaje que va a ser levantado antes que venga una tribulación, una gran tribulación, estemos mirando a Cristo. Pedro, Andrés, Juan. Jesucristo le estaba diciendo, en otras palabras: no estén mirando estos judíos eclesiásticos que tienen la nación vuelta leña, diría yo en buen panameño. La tienen destruida.
Y ellos sentados allí en la cumbre de aquel monte de los olivos, yo me supongo a Pedro, a Juan, a Andrés rodeándolo, y él sentado allí en la cumbre de aquel monte le dice: ustedes me tienen que seguir a mí, el ministerio profético. Los líderes religiosos y pecadores solo llevan las naciones, los hombres al traste, pero llegará el tiempo en el 2022 que tendrán que seguir el ministerio profético y las señales que les estoy diciendo que sigan, y tendrán que sentarse a mis pies, a escuchar mis palabras, a tener contacto con mi presencia, a que yo les pueda estar enseñando directamente, porque habrá mucha falsedad, mucho peligro, mucho rumor de guerra, mucho miedo. Pero el que cree en mí, aunque esté muerto y pase lo que pase, en él pasa lo que yo digo que pase. Estamos viviendo esos tiempos. Duele ver cómo edificios, duele ver cómo el ser humano sufre a consecuencia de lo que dijo Cristo: guerra, piedra sobre piedra. Y en este mensaje yo no quiero meterme en qué países o qué país o quién tiene o con, porque todo fluye por el poder de la iniquidad. Esto es diabólico. El que es verdaderamente cristiano no puede estar con uno ni otro bando. Solo tenemos que orar para que el ministerio profético de Dios cumpla su voluntad, y aquellos que han de ser salvos, sea que queden vivos, mueran, usted o yo, o llegue el rato, podamos estar ministrando y estando caminando bajo el ministerio profético de la piedra principal, que es Jesucristo. Y esa sí no la destruye nada, porque su palabra pasará. Si hay algo que debe estar, el pueblo que ama verdaderamente a Dios en este globo terráqueo, en los 5 continentes, quien quiera sea tu nombre, y si quieres aceptar a Cristo, acéptalo. Es que no hay que predicar mucho a Cristo. Él lo habló y Tito destruyó el templo, se cumplió. Pero la otra parte de esa profecía la estamos mirando cumplirse hoy. Hay guerra, hay rumores de guerra, hay problemas de pandemia, de economía, viene la hambruna y los tantos dolores que habla la palabra. Pero en ese mensaje, Jesucristo, el Dios hecho carne, ejerciendo su profética palabra y mensaje, le dice: mira que nadie te engañe, Polanco, y los que escuchan el mensaje de Polanco en febrero del 22, porque hay muchos falsos engañadores. Hay mucho engaño en este tiempo. Y mire lo que dice: no solo habrá guerra, lo que estamos mirando, las bombas como destruyen edificios tan majestuosos, y viendo el dolor humano en su máxima expresión. Donde alguien ve morir un ser querido, tiene que despedir un ser querido. Y eso de lo que no vemos, porque habrá gente ya muriendo por hambre, porque la necesidad está cabalgando el planeta. Donde los líderes que dicen tener, no tienen nada, todo está en las manos de Dios. El único poderoso se llama Jesucristo, y el único que tiene el control sobre todo es Jesucristo. Y el que no tiene el ministerio profético y la revelación de Cristo, como Pedro, Andrés y Juan, lo que siguen es demonios, igual que los judíos en el tiempo de Cristo. Falsos, quien quiera que sea su nombre y donde quiera que esté. Si usted no tiene la revelación y la guianza de Dios, usted está utilizando el reino, la señal, el wifi de las tinieblas, las cuales están derrotadas y van a llegar al infierno. ¿De qué bando estás? Si no has aceptado a Cristo, quien quiera que sea tu nombre y donde viva, corre, acéptalo y siéntate en la cumbre del monte sobre tu rodilla y deja que Él ministre el ministerio profético. ¿Qué señales? Me llama la atención una de las señales que dijo, hablando de la destrucción de Tito, pero hablando del tiempo profético de esto, el zoom profético de aquel gran predicador, el Dios hecho carne, Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, mientras hablaba con sus íntimos.
Por eso es que la Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, los que caminan con Él, los que hablan con Él, los que se llenan de Él, los que siguen sus pasos como Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Óyeme, no quedará piedra sobre piedra. Esto está bonito y ustedes querían que lo vieran y de verdad que se ven fuertes humanamente. De verdad que hoy en día construyen los edificios y le ponen tecnología y cada país hace toda una oración de su poderío y que las organizaciones y que el otro y el otro. Pero el control lo tiene Jesucristo, no va a quedar piedra sobre piedra y todo el que no sigue el ministerio profético de Dios será lanzado al lago de fuego. No interesa quién sea ni lo que haya hecho. Nos van a expulsar de las sinagogas por decir la verdad. Y van a estar contra nosotros. Pero esto solo es principio de dolores. Cuando usted anda bajo la palabra y el ministerio profético de Dios, sepa que va a tener oposición, porque al igual que cuando el Verbo hecho carne habló esto, había una gran oposición y el poder religioso, eclesiástico, pero todos estaban dando al traste. Yo miro que aquí hay sabiduría. Dios viene por un corazón que se ha guardado. No si tiene títulos o carro o edificio, sino si ha vivido para Él. Mi consejo para usted que me escucha, dama, varón, niño, joven, adolescente, líder político, eclesial, conságrese, busque el ministerio profético de Dios estudiando su palabra, búsquelo de rodilla, escuche la voz de Dios, no la de los hombres, que hoy en día estamos viviendo. Muchos hombres hablan dentro de las iglesias, no diría la sinagoga, y ponen carga sobre otros y la Biblia dice, apártense de ellos, apártense. Por eso es que interesante, esta semana miraba eso. Cristo murió ¿dónde? Fuera del templo, fuera del campamento, fuera del lugar santo, para llevar nuestro pecado. A veces tenemos que hacer como, por tiempo no se las explico, como la carta primera y segunda de Timoteo. Cómo va hablando allí de los falsos y cómo nos va exhortando. Miren a Cristo y apártese de iniquidad, por decirle solo una frase, todo el que nombra el nombre de Cristo. Iglesia, hermano, y hablando de la iglesia que se va a ir con Cristo y está apuntada, no a ningún rubro en ningún continente. Es hora de santificarnos, es hora de orar, es hora de buscar el ministerio profético de Cristo, es hora de santificarnos, es hora de seguir a Cristo, porque nos van a echar hasta de la sinagoga, pero apenas, dice, será principio de dolores. No quedará piedra sobre piedra. Y hoy en día las noticias nos están hablando de esta profecía. Cuando Cristo habló y predijo la destrucción del templo por Tito, pero también estaba hablando en nuestros días. Entonces mire la profundidad del ministerio profético de Cristo que le ha hablado. Y mire si vale la pena aceptar su sangre, arrepentirnos y buscar a Cristo donde está sentado a la diestra, el poder de poderes, Elohim, el único que todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Iglesia, hermano, esto huele a salvación, esto huele a victoria. No os turbéis, no os tengáis miedo. Cuando tú andas en el monte cerca y escuchando a la palabra profética de Cristo, tú estarás seguro bajo sus alas. Él te guardará, Él estará como poderoso gigante. Allí donde estás, levanta tus manos. Yo no sé si alguien le quiera decir a Cristo en oración: yo quiero escuchar tu ministerio profético. Yo quiero saber como Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. No quedará piedra sobre piedra. No os turbéis. Te van a echar por la verdad de la sinagoga. Pero apenas es el principio. Alguien le dice a Dios: yo quiero ser salvo.
Yo quiero sentir en mi ser un Cristo de poder. Yo quiero que tú me sumerjas en tu revelación, en tu espíritu, y me lleves a toda justicia y a toda verdad, y que apartes todo lo tóxico, venga de donde venga, que no esté mirando tanto las noticias, sino más que nada el ministerio profético tuyo que nos está gritando y nos está diciendo: prepárese, vengo pronto. Toca las vidas. Sí, camaracore brochete. Toca ese líder que quizás tenga que corregirse, sea político de algún rubro, de alguna iglesia. Toca aquella oveja que hoy acepta el mensaje de salvación por primera vez. Sálvalo, cúbrelo con tu sangre, escucha su plegaria. Toca aquella familia que sufre en cualquier momento y lugar de este mundo. Aquel que está en una cárcel, en un hospital. Aquel que quizás ha revisado muchas iglesias y está hastiado de ver cómo las iglesias parecen comercios y no templos de salvación. Toca aquel que está confundido por el testimonio de un mal cristiano. Toca aquel que tiene rebeldía, egolatría, engaño, rebelión. Aquel líder que no ha hecho las cosas bien, háblale. Enséñanos como estos hombres que anduvieron contigo hoy más que nunca. En el nombre de Jesucristo, y usa esta palabra como tú bien quisieras en cada corazón que la escuche. Piedra sobre piedra en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones en el nombre de Jesucristo.